Buenas tardes, chicos. Hola. Buenas tardes, profesora. Ya, buenas tardes, jóvenes. Bien, estamos ya en la semana 13 y tercera semana del mes de enero. Bien, entonces empecemos con la frase de Pablo Neruda. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio. O porque otra, esto se me interrumpe, este mensaje, o porque otra se sentó con como una reinita adentro de una frase que no lo esperaba y que le obedeció. Pablo Neruda. Bien, hoy día tenemos tipos de pregunta por comprensión lectora, idea central y tema central. Tipos de pregunta para la comprensión lectora uno. Dado que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es fundamental garantizar el avance en la comprensión lectora. En virtud de esta consideración, la didáctica de la lectura debe anclarse en las formas idóneas que logren una adecuada evaluación de la comprensión de textos. Los principales tipos de ítems en comprensión lectora son los siguientes. Pero este tema ya no lo habíamos visto, chicos, al inicio. Claro, me parece. Bien. Tema central e idea principal. Ustedes saben que el tema central no es más que una frase, como dice ahí, nominal, un título, no lleva verbo, ¿no? En cambio, la idea se deriva del tema central y lleva verbo, está verbalizada. Por ejemplo, ¿qué nos dice en número punto uno? Pregunta por tema central. El tema central es la frase nominal, medular o la palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma: los obstáculos de la ciencia. En esa frase, ¿hay verbo o no hay verbo? No lo hay, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Pregunta por la idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Está profundamente relacionada con el tema central. Por ejemplo, si el tema central es los obstáculos de la ciencia, la idea principal se enuncia así: los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. Entonces, está verbalizado por el verbo copulativo ser, estar. Y siempre utilicen este verbo, ¿no? Para cualquier formar una idea precisa, porque esto también se trabaja en lenguaje, en estudios generales en la universidad. Entonces, son, ¿no? O es. Si yo digo la violencia familiar, ¿no? ¿Es un tema o una idea principal? Chicos, estoy preguntando. Si yo digo la violencia, ¿Un tema? tema. Pero si yo digo la violencia es dañina para el entorno familiar, Idea. idea, ¿entiendes? Se deriva, por lo que otro es más general, ¿no es cierto? Ahora hay violencia familiar, hay violencia de género, pero igual sigue siendo tema. Entonces utilizo, como ven, el verbo copulativo ser, estar. ¿Quedó claro para todos, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Ya, Miss. muy bien. Ya, bueno, al menos escucho ahora dos, tres voces que responden. Con eso para mí es suficiente. Bien, chicos, ahora a trabajar. Entonces tenemos texto de aplicación A con 5 preguntas, como ya venimos, con 2 preguntitas, idea principal. Ajá, entonces 6 minutitos, cinco, porque es cortito. El Kuomintang deberían dar su lado diferente para luchar contra ese enemigo común. Bien, 5 minutos.
Bien, entonces, el tema central del texto es la hambruna china y su relación con la coalición en 1937, la asociación china entre el Kuomintang y los comunistas, el gran ejército japonés y su victoria frente al pueblo chino, el triunfo japonés frente a la coalición china en el año 1938 o la unión entre los comunistas chinos para afrontar a Japón. La La A, no. La D. La D, claro, porque el texto nos habla de la victoria japonesa en el contexto de la guerra con China, a pesar de la coalición formada en este último país. Muy bien. Ahora, la idea principal del texto es el gran ejército japonés frente al pueblo chino se debió al gran avance tecnológico impulsado en aquel país. La unión entre los comunistas chinos para afrontar a Japón permitió que los nipones no avanzaran hasta la zona oeste. El triunfo japonés frente a la coalición china en el año 1938 ocasionó la hambruna de millones de campesinos chinos. La hambruna china y su relación con la coalición de 1937 se corrobora a partir del triunfo japonés en 1938, o la asociación china entre el Kuomintang y los comunistas fue negada en una etapa inicial del líder Kuomintang Chiang. La C. La Yes, C. muy bien, claro, porque el texto expone cómo se generó el problema de la hambruna en los campesinos chinos, que fue obviamente después de la derrota frente a los japoneses. Correcto, señoritas, muy bien. Entonces pasemos ahora sí a un texto normal, me refiero con 5 preguntas. 7 minutos, por favor.
A ver, entonces, una ideología toda religiosa y sociopolítica puede ser fundamental. Ejemplos contemporáneos fundamentales. O sea, el tema es el fundamentalismo religioso tiene otras interpretaciones en la Biblia y el Corán, ¿no? Que son los fundamentalistas pues son, como se dice, creyentes acérrimos pues a una determinada religión, etcétera, etcétera. Bien, veamos entonces la primera pregunta. El tema central del texto es el fundamentalismo, un rasgo. Ajá, como saben, yo creo que van a dar con la clave al toque, ¿no? Porque ya determinamos lo que era era lo que era tema central e idea central. Pero el que sintetiza, ¿no? Vamos a ver cuál es la clave. El fundamentalismo, un rasgo de la sociedad conservadora. El fundamentalismo como un obstáculo para la tecnología, el papel de la ideología fundamentalista en la sociedad, el carácter dogmático de toda ideología fundamentalista y la filosofía fundamentalista y sus rasgos más herméticos. ¿Cuál es la clave? La D. Yes. ¿Por qué elegiste la D? Porque habla de la ideología. La ideología, y porque tiene un carácter dogmático. Quiere decir que yo les decía que dogmático es que les dije que eran los más acérrimos, es decir, que no se salen de la línea, ¿no? O sea, siguen al pie de la letra. Eso es lo que es una persona dogmática, porque el dogmatismo es una corriente filosófica también, ¿no? El dogmatismo, cuando dicen, ay, ese profesor es muy dogmático, ¿no? Por decir, cuando dicen un profesor dogmático es porque ese profesor no es flexible, pues él dice que la clase termina a la 1:05 y a la 1 en punto debe terminar. No puedes terminar antes, porque él se rige por las reglas, porque está establecido, porque cuando podría hacerlo si es más flexible, porque se ha trabajado continuamente, están cansados los alumnos, tanto el profesor, pero no. Eso es lo que es ser dogmático. Para darles con un ejemplo más o menos de lo que es dogmatismo. Pero aparte el dogmatismo es una corriente filosófica, ¿no? Que siguen dogmas. Muy bien, señorita, muy bien. 2. En el primer párrafo del texto, la palabra enemigo es sinónimo ¿de qué? De líder, adversario, crítico, aliado, malhumorado. Adversario. No. Se decía que Smith criticaba, ¿no? Los monopolios y más criticaba a los estados todopoderosos. Entonces, en el primer párrafo, la palabra enemigo es sinónimo de crítico. yes, de crítico. Muy bien, señorita. 3. Es compatible respecto del fundamentalismo ideológico afirmar que, voy a subir porque cuando está muy abajo el texto me confunde con la pregunta anterior. Ya, es compatible respecto al fundamentalismo afirmar que en ocasiones busca soluciones en textos nuevos y actuales, se presenta abierto a la crítica y a cualquier cambio observado. Quienes siguen dicho patrón se presentan críticos y revisionistas, puede conjugarse con la ciencia de manera sólida y recurrente, sostiene que su doctrina nunca falla, pero sí el que interpreta. La E. Yes, señorita, muy bien. 4. Se puede inferir que el profesor físico islámico está formándose para ser profeta en el mundo islámico actual, acomodaría las ideas del Corán, de la teoría de la mecánica cuántica,
Ha sido un fiel discípulo de Mahoma por varios años de su carrera. Adoptaría cualquiera de las tesis de la mecánica cuántica del Corán. El conservador, pero práctica de la ciencia de manera clara y objetiva. La D. Yes. Claro, porque en el texto del profesor físico islámico es un ejemplo de una persona con una ideología fundamentalista. En consecuencia, se puede deducir que nunca modificaría sus escritos, es decir, el Corán, pero se interpreta de abierta arbitraria otras obras, ¿no? La mecánica cuántica. Muy bien. 5. Pregunta 5. Si los cambios no fueran aceptados por ciertos grupos, perdón, de poder económico, los grupos de poder social estarían en conflicto con los grupos económicos. Hallaríamos un complejo claro de la ideología económica fundamentalista. El poder político tendría que influir para que se generen todos los cambios. Los grupos de poder político, si los admitirían y criticarían el sector económico, rotularíamos cabalmente a los grupos de poder económico como dogmáticos. La B. Yes. ¿Por qué? Porque la ideología fundamentalista no acepta cambios. Si así se presentara un grupo de poder económico, entonces lo podríamos categorizar como un ejemplo de dicha ideología. Muy bien, muy bien. Entonces, los musulmanes, toda la comunidad musulmana de todos los países árabes, hindúes, que también son musulmanes, obviamente, eh, para ellos, para la religión católica, ¿el libro sagrado cuál es? Para los que son católicos, pues, ¿cuál es el libro sagrado para nosotros? Para los católicos, La Biblia. la Biblia. Para los árabes, les estoy dando un poquito de cultura general, solo te quiero que sepas. Para los árabes, lo acaban de leer, para los árabes, El musulmanes, Corán. El Corán. para los judíos, el Torah. Torah, ¿ya? Para que sepan, ¿ya? Ok, bien, chicos, ahora pasen a leer el texto dialéctico. Después les voy a mostrar un Torah que yo tengo, ya que me regalaron unos amigos judíos. Es pequeñito. Ok, en hebreo, ¿no? El texto A y B, dialéctico, 9 minutos porque es extenso.
Bien. Entonces veamos si va a comer la zanahoria. Ya, entonces, primera pregunta. Ay, este conejito. A ver, texto B, A, la razonabilidad de la creencia en Dios. De forma medular, ambos textos entablan una discusión en torno a qué. Al factor... Ay, se me movió otra vez. Un ratito. Un momentito, chicos. Wait a minute. Wait a minute. Ya. Entonces, en torno a qué, perdón, al factor racional de la creencia en Dios, a la irracionalidad de las religiones dadas, que casualmente estábamos hablando de las religiones, ¿no? De los textos sagrados de cada religión. La existencia de una verdadera religión, los factores racionales de las personas o la creencia en Dios por el cristianismo. ¿Cuál La sería? A. Y yes, porque La ambos A. textos discuten sobre el factor racional de la creencia. El primero señala que la creencia en dicha entidad escapa a la razón y la corroboración, mientras que en el texto B, la creencia de Dios es como una causa última, resulta racional. Muy bien. Dos. En el marco del texto A, se puede afirmar que el antónimo contextual del verbo anotar es augurar, espolear, confundir, explicar o aclarar. La C. Yes, porque en efecto el antónimo es confundir, ¿no? Muy bien. Bien. Pregunta 3. A partir de la argumentación del texto A, se infiere que una idea razonable se basa en el fundamentalismo, puede ser de índole dogmática, siempre se distará de la religión. Distar es estar alejado, ¿no? Se distará de la religión, carece de toda lógica fidedigna, puede demostrarse o refutarse. La E. Yes. Muy bien, joven, muy bien. Claro, porque se deduce del texto A, que es pasible del análisis empírico y nos permite entender que una idea razonable puede demostrarse o refutarse. Muy bien, pregunta 4. Con respecto al texto B, dice, se puede inferir que la existencia de Dios puede defenderse desde el mismo concepto de Dios, puede equipararse a la de todos los seres humanos, solo explica firmemente la primera causa del planeta. Si la elucidamos, desde la religión resulta incoherente. ¿Es fundamental para todos los científicos astrónomos? La A. Yes. Muy bien. Porque es la plenitud del sentido por excelencia y se basta a sí mismo. Claro, pero quiero hacer una pregunta. La letra D dice, si elucidamos. ¿Qué quiere decir elucidar? Pregunto, porque Evitar. sí. Evitar. ¿Perdón? Evitar. No. A ver, dígame. Please. Elucidar. Aclarar, ¿no es? Aclarar, muy bien, joven. Él se ha confundido con... ¿Y cómo es evitar? Soslayar, ¿no? Soslayar es evitar. Bien, 5.
Si solo la definición de ciertas entidades nos permitiera corroborar su existencia, la semántica sería una rama de ontología, de la ontología. Y pregunto, ¿qué cosa es ontología? No antología, ontología. ¿Qué es la ontología? ¿Saben? Es una disciplina filosófica. Sí, pero ¿qué significa? El estudio del ser. Exacto, el estudio del ser. Muy bien, es una rama de la filosofía que estudia el origen del ser. Efectivamente, muy bien. Tienen que manejar esos términos, chicos, ¿no? Porque esos, a estas alturas ya deben manejar más vocabulario. Ontología. Antología es la recopilación de varias obras de un escritor, es otra cosa. Bien, entonces la semántica sería una rama de la ontología. El punto de vista del texto A sería verdadero. La tesis de texto B se vería muy consistente. La existencia de Dios no podría ser discutida o el punto de vista del texto B sería invalidado. La C. Yes. La tesis del texto B se vería muy consistente. Ajá. ¿Por qué? Porque para el texto B podemos asegurar la existencia de Dios apelando a su concepto o su definición. Muy bien. Vayamos al texto 2. Dice, entre el 2020 y 2025, América Latina ha visto crecer el número de expresidentes condenados por la justicia. Bueno, en nuestro país hay solamente 9, ¿no? Qué barbaridad, 9 presidentes condenados. Qué vergüenza. Este fenómeno, conocido como la judicialización de la política, refleja cómo cada vez más exmandatarios, y muchos de ellos con gran popularidad, terminan en la cárcel o en los tribunales, que es lo mismo. Texto 2 es un texto, me parece, mixto porque tiene imagen. Bien, por favor, chicos, déjenme dejarlos en el texto. Yes. 8 minutitos. Bien.
Bien, entonces como este texto mixto es sencillo, lo vamos a ver. A ver. Expresidentes. El tema principal del texto es la judicialización de la política durante los años 2020 y 2025, el lawfare o lawfare, un fenómeno negativo en América Latina en los últimos años, la polarización política y su relación con la judicialización de expresidentes, la condena judicial a expresidentes corruptos entre 2025, 2020 y 2025, o el índice de percepción de corrupción en América Latina en el año 2020 y 2025. ¿Cuál sería la clave? La A. La A, yes, yes. La A, correcto. Number 2. El antónimo contextual de la palabra envuelto es cubierto, atrapado, ¿qué más hay? Implicado, libre, obnubilado. La D. La D. Yes. Envuelto. ¿Por qué la D? El antónimo contextual, envuelto, antónimo. Ah, la D, ya. Pensé que habían dicho obnubilado. Estaba bien la D. Y decía que me confundí, que había dicho la E obnubilado. Dije, no puede ser. Ya, 3. Resulta incompatible sostener que la política en Latinoamérica es polémica y puede ser peligrosa. Está exenta, es decir, está libre de todo óbice, de todo obstáculo judicial. Para muchos se percibe corrupta. Juzga a expresidentes judicialmente. En 2015 recibió noticias negativas. La B. Obvio la B. No está libre, al contrario, todo se judicializa. Bien, number 4. Se colige o se deduce del texto que el lawfare es un fenómeno que refiere a una práctica injusta. Es un término judicial de origen inglés y romano. Fue aplicado en Perú cuando se juzgó a Humala. Se desplomó en todos los casos de Latinoamérica, o es un mecanismo político usado correctamente. La A. Yes, ok. La A. Por último, 5. Si los expresionistas mostrados, expresionistas, si los no sé qué ya, si los expresidentes mostrados en la imagen no hubieran sido condenados, A, se recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como instancia. Los electores de estos países se sentirían traicionados por una frágil democracia. La judicialización de la política sería un fenómeno inadvertido en América Latina. Algunos ministros serían procesados judicial y socialmente por los electores. ¿Podríamos categorizar abiertamente la justicia latinoamericana como corrupta? La C. La E. Yes, la C, claro, porque el tópico de la judicialización de la política es claro debido a la cantidad de expresidentes condenados judicialmente. De lo contrario, sería un tema poco comentado en Latinoamérica. Y bien, todavía nos falta otro texto más en español. Pensé que ya este era el último. Bien, entonces viene otro texto mixto. A ver, ¿sobre qué trata? Escena, Atenea, Minerva, símbolo, lechuza, inteligencia. Ah, me gusta. La mitología griega es un tema que me apasiona. Bien. La teogonía, obra de Hesiodo, narra el origen de los dioses, aunque termina siendo una cosmogonía, es decir, una explicación sobre el origen del cosmos, pero de manera poética y acudiendo desde luego al mito. Bien, muy bonito texto. Lean, por favor, 7 minutos, 8.
Bien, entonces pasemos al siguiente texto y ya viene el texto en inglés y el último texto. Bien, texto 3. ¿Cuál es el tema central del texto leído? El origen de la filosofía a partir de la mitología griega y el arte griego. Diferencias evidentes entre la cosmogonía griega y la romana. Las analogías y relaciones en la cosmogonía griega y la romana. Grecia como la cuna natural del arte y filosofía racional. O el nacimiento sobre la base de la razón humana. ¿Cuál sería la clave? Chicos, La no. La C. No. De ninguna manera. Hay una clara y contundente respuesta que abarca el tema, que es el origen de la filosofía. Y la otra parte, ¿cuál es? Que se menciona en el texto a lo largo del texto. la E. Yes, muy bien, ahora sí. Porque el texto describe cómo sucedió el surgimiento de la filosofía en Grecia antigua, los hombres que se distanciaron del mito, fantasía y la religión para actuar con la razón. O sea, el tema es el nacimiento de la filosofía y la razón humana. Pues muy bien, 2. La expresión deseoso por hallar una respuesta implica curiosidad, chismería, sabiduría, hermetismo o charlatanería. La C. No, La A. claro, curiosidad. Porque deseoso es como estar curioso, desesperado por saber. Se cuestionó acerca de las razones míticas y se infiere que curiosidad, pues, de camino hacia más a un conocimiento certero. 3. No se condice o sea, no es compatible con el texto, que la mitología griega fue reemplazada por la romana en una etapa posterior, intentaba ofrecer una explicación del origen del mundo, fue tomada como fuente por el desarrollo de la romana, es la base fundamental para el surgimiento de la filosofía, presenta dioses relacionados, conceptos y símbolos. ¿Cuál sería la clave en la 3? La D. La D. Claro, porque no solamente, si bien es cierto que estaba de origen la mitología griega, hubo otro elemento que interfiere y que es la razón, ¿no es cierto? Entonces no es la base fundamental. Muy bien. 4. Se infiere del cuadro del texto que se critica la mitología en todas sus representaciones por ser inicua. El amor fue un sentimiento valorado en la mitología griega y romana. Tanto los romanos como los griegos eran alcohólicos incorregibles. Los romanos tuvieron una eximia imaginación para describir el mundo. Los símbolos y las representaciones ostentan un engarce muy objetivo.
La 4. ¿Cuál sería la clave en la 4? La B. Yes. Y por último, la B. Sí. Y si la filosofía no se hubiera desarrollado y siguiéramos una etapa mitológica, en Perú los dioses incas reemplazarían a los dioses griegos. El origen del mundo se explicaría a partir de pura imaginación. La filosofía solo se enseñaría a una clase privilegiada y cerrada. Los dioses romanos serían venerados en todo el planeta Tierra. O la etapa filosófica estaría a punto de emerger o nacer o surgir como alternativa. La B. Yes. Pero les explicaría a partir de pura imaginación. Muy bien, chicos. Y hemos llegado ya a la parte final. Passage 1, como siempre, ahora habíamos cambiado ya la metódica, es decir, que ahora primero ustedes lo leen, tratan de entenderlo, pero igual, en este caso no hay traducción, los traduciré rápidamente para su mejor comprensión, pero traten de leerlo y comprenderlo, ¿ok? 6 minutos para leer.
Bien, entonces, ¿de qué se trata el texto, chicos? Yo creo que es claro, ¿no? ¿Sobre qué es? Sobre los cocodrilos, ¿no? El origen que proceden de los... ¿Qué más me pueden decir? Bueno, ya dije todo, creo yo. Ujú. ¿Están de acuerdo? Bien, passage 1. Watch any documentary about cocodrilos, and you are almost certain to hear the line, they have been unchained since the time of dinosaurs. That is not exactly true. While crocodilians, as we know them today, the alligators, sharks, and crocodiles that live at the water's edge, have been around for about 85 million years. They belong to a much more diverse and disparate group of creatures that goes back to the Triassic. Mirando cualquier documento acerca de los cocodrilos, estamos casi seguros de escuchar to hear the line, la línea, que ellos han sido pues esto, unchanged, no se han alterado desde tiempo de los dinosaurios. Esto no es exactamente verdadero, mientras que los cocodrilianos que conocemos hoy en día, los alligators, caras, y cocodrilos que viven en la superficie del agua, han sido alrededor de 85 millones de años. Ellos pertenecen a un grupo de criaturas mucho más diversas y dispares que datan de la época del Triásico. Bien, cocodrilians are the last living representatives of the Crocodilomorpha, are even given group that originate over 205 million years ago. They shared the world with the dinosaurs and came in starting arrived worms, some like 111 million year old, approximately 40-foot long giant Sarcosuchus looked quite similar to their modern cousins, but there were also formidable ocean-going predators such as Dacosaurus, small forms with mammal-like teeth such as Pacusuchus, crocs with tooths and extra armor such as Armodisaurus, are the Leadland, Babylon carnivores such as Cebesus, modern crocs, do look ancient, but they are just the remainders of even older and strange lineage. Bien, entonces los cocodrilos son representantes, son los más seres representativos de la cocodrilomorfa, ¿no? Incluso son un grupo más grande, originado hace más de 205 millones de años atrás. Ellos comparten el mundo con los dinosaurios que vienen en formas tales como de 112 millones de años aproximadamente, de 40 pies de longitud, gigantes como el Sarcosuchus, que tiene una demasiado similar a sus primos modernos, porque son como los dinosaurios, pero también, ellos, pero hay, o también se han encontrado formidables predadores del océano, tales como el Dacosaurus, de pequeñas formas, mamíferos con dientes, o algunos con una dentadura como el Pacusuchus, croc with tusks and extra armor, y a su vez con, no sé lo que es tusks, con un armazón como los armadillos, ¿no? Como los armadillos, colmillos, ¿no? Tusks son como colmillos, tusks and extra, y una pequeña armazón, tales como los armadillos, sucus, y la línea de los carnívoros, tales como el Cebecus
y los modernos cocodrilos que tienen una apariencia antigua, pero que solamente nos recuerdan que incluso eran mayores, and even older, and stranger lineage, y un extraño linaje. Entonces, chicos, de eso se trata, ¿no? De los grandes sobrevivientes de evolución, en este caso, esta formación del Smithsonian sobre los cocodrilos. Entonces, vamos a la primera pregunta. The main idea of the passage is that, la principal idea del pasaje es, cocodrilos like alligators y cocodrilos are more than what you watch in TV, son más de lo que vemos en la tele, miramos en la tele. Cocodrilos and other species are the same cocodrilos that they were in the past. Los cocodrilos y otras especies son los mismos cocodrilos que han habido en el pasado. Cocodrilos have existed for 85 million years, but now there are many specimens. Cocodrilos han existido hace más de 85 millones de años, pero hay más especímenes. Also, cocodrilos have changed. They belong an ancestral group of creatures. Aunque los cocodrilos han cambiado y pertenecen a un grupo ancestral de criaturas, ellos pertenecen a un grupo they belong to. Ellos pertenecen a un grupo ancestral de grupo de criaturas. Cocodrilans are different because they were part of the group of Crocodilomorpha. O los cocodrilianos son diferentes porque ellos fueron parte de un grupo de los crocodiloformos, morfos. ¿Cuál sería la clave number 1? A, B, C, D, or E? D. B or D? D. D. No. D. D. La D. Okay. Based on the base form. Basados on the passage, basados en el texto, the word age is close, su significado más cercano es perimeter, border, shore, frontier, periphery. C. Yes. Why C? Why C? Porque shore es costa, ¿no? Okay, sí, por eso. now. Okay, now 3. From the sentence that is not exactly true, it is inferred that, de la oración no es exactamente verdadero, se puede inferir que what is said in documentaries about cocodrilos' lack of precision. Modern crows look ancient because they evolved like the other animals. The author is tired of hearing incorrect information on television. Documentaries internationally hide information about cocodrilos. A lot of people is unaware of the unlimited diversity of cocodrilos. Entonces, cuando se dice en los documentales acerca de los cocodrilos, carecen de precisión, los modernos crocs tienen un aspecto antiguo que involucra con otros animales, el autor está cansado de oír información incorrecta en la televisión. Los documentales intencionalmente esconden información acerca de los cocodrilianos. Muchas personas inconscientes de la diversidad unaware, de la diversidad ilimitada de los cocodrilos. What is the correct answer here in number 3? A. Yes. El cocodrilo carece. Lacks of es un verbo compuesto. Lack of quiere decir carecer de ella. Siempre tenganlo presente porque siempre viene como pregunta, como en forma de pregunta con varios textos. Lack of es carecer de. Bien, number 4. It is not compatible with the group of Cocodrilomorpha that no es compatible
decir que el grupo de los cocodrilomorfos que it has originated over 205 million years, fueron originados hace 205 millones de años atrás. Dacosaurus y Pachysaurus were part of it. Los Dacosaurus fueron parte de ellos. This group shared the world with dinosaurs. Este grupo comparte el mundo con los dinosaurios. Some specimens cease to exist at present. Algunos especímenes han cesado de existir en el presente. Cocodrilos are its last living representative. Son sus últimos sobrevivientes representativos. What is the correct answer here? In number 4, A, B, C, D, or E? E. Yes. Y por último, if the group Cocodrilomorpha were composed exclusively from species that live in the present, si el grupo de los cocodrilomorfos fuera compuesto exclusivamente de especies que viven en el presente, entonces crocodiles, alligators, and gharials podrían ser reevaluados como crocodilianos. The author could not able to say that group was diverse and disparate. El autor no sería capaz de decir que este grupo fue diverso y dispar. No es disparatado, sino es dispar. Documentaries would stop saying the crocodiles maintaining and changing. Los documentales podrían detener de decir que los cocodrilos se mantienen se mantienen sin alteración alguna. It would be because many of other species disappeared in the Triassic. Podría ser que a causa de que muchas de las especies desaparecieron en el Triásico. Y letter E, the 4-foot-long Sacosaurus would continue being on Earth in the present. O podría entonces uno de 40 pies de longitud, el Sacosaurus, podría continuar estando sobre la Tierra en el presente. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? B. B. Claro, porque además de la existencia de estos especímenes, hay todavía otra cantidad de especímenes de grupo de crocodilomorfos que existen en el pasado y que permiten que el autor diga de que hay un grupo diverso y dispar. Muy bien, chicos, hemos concluido una separata más, una semana más del año que empieza. Bien, entonces, nada, dejo de compartir, que tengan bonito fin de semana. Bueno, ya estamos a mitad de semana, recién inicio, pero ya para mí es fin de semana. Ya, ok. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Miss. Gracias a ustedes también. Gracias, chicos. Bien.